que por ejemplo, del instituto de genómica, hay así como que 5, así, que le dicen a todo el mundo abajo qué hacer, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, esas cosas, ¿no? Como que se dan esas cosas donde hay, digamos, por ejemplo, ustedes oyen hablar de esto de los líderes científicos, son pues estupideces, ¿no? Digo, desde el punto de vista. No tiene ningún sentido. Si digo eso, no. Digamos, nada en ciencia es hecho, nada. Entonces la gente más o menos hace lo que puede, ¿no? No se puede decir, es que vamos a juntar a 4 inteligencias a ver qué hacen. No, pues igual los 4 inteligentes se pueden hablar uno con otro, entonces no hacen nada, ¿no? Lo que se hace, ¿no? Sí, ¿me explico? Entonces hay que andarse con cuidado, ¿no? Sobre todo cuando uno es joven, porque luego se lo quiere agarrar a uno de gato, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado que uno no se lo agarre de gato, ¿no? Muchísimo cuidado. Ya hablaremos de eso de aquí a un par de semestres, porque por ahí del 5º semestre cuando se empieza a agarrar de gatos, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que yo quiero decir al propósito, pero hasta que llegue el gato. Pues está muy joven, ¿vale? La variable de cálculo 5 es decir, variable compleja 1, es como cálculo 5. ¿Qué? Pues es como cálculo 6, ¿no? Sí, yo qué sé. No, Ana es muy aburrido. Los programas de análisis de la facultad son tremendamente aburridos. Es tremendamente aburrido eso, digamos. Uno vendría a aburrirse acá para sacar una urgencia plenaria y yo prefiero sacarla de otra forma. No, de veras, análisis justamente están pensados de una manera infame. Tal vez son tremendas. Ecuaciones diferenciales, pues no sé, yo creo que más bien van a dar el variable compleja. Para que sea cálculo 5, no tener toda la secuencia, ¿no? Y análisis, ni de verdad. No, lo que pasa es que es una tragedia, Están habiendo libros muy buenos diciendo el análisis es una parte central de la formación de toda persona que se dedica a la ciencia. Lo que se la pasan haciendo es examinando ejemplos enfermos y patológicos, ¿no? No, es realmente patético, ¿no? Digamos, nunca hace nada interesante, nunca. Entonces uno dice, bueno, mejor no damos eso y ya. No pasa nada, ¿no? Lo que pasa es que luego cuando uno da un curso de ecuaciones parciales, pues es una lata porque uno tiene que cubrir una bola de cosas de análisis que se supone que tuvieron que haber aprendido, pero pues nunca las aprendieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Si uno quiere hacer ciertas cosas, pues uno necesita algo de análisis, ¿sí? Entonces uno tiene que hacerlo. Entonces sí he enseñado análisis, pero en ese contexto. Como yo soy de la opinión que uno aprende las cosas cuando uno las necesita, ¿no es así? Bueno, entonces estábamos conversando. ¿Hay alguna pregunta, comentario de lo que pasó el miércoles? ¿Los veo? Entonces estábamos nosotros comentando el otro día del asunto de las curvas de nivel. Las curvas de nivel, si yo tengo una función z es igual a f de xy, por ejemplo, e a la y menos x, ¿verdad? Entonces, las curvas z igual a constante, es decir, e a la y menos x es igual a una constante, pues ¿qué cosas serán? Bueno, pues vamos viendo. Yo puedo despejar a x es igual a e a la y menos c, ¿verdad? Entonces si esta es x y esta es y, ¿verdad? Pues ¿qué hago? Pues tengo que poner cuando y es igual a 0, x es igual a menos 100, la curva pasa por acá, y x es igual a e a la y, pues esto viene así, y las diferentes curvas de nivel serían estas, ¿verdad? Entonces se imaginan, entonces yo tengo que ver para dónde va el gradiente, ¿verdad? El gradiente de f es el vector menos 1, e a la y, ¿verdad? El gradiente de f
es menos 1, e a la y, ¿verdad? Porque yo calculo las parciales menos 1, entonces me dice que la función para donde crece es en la dirección menos 1, e a la y, lo cual está correcto, ¿verdad? Que el vector gradiente apunta hacia acá y es claro que la función crece a medida que y crece, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pintando las curvas de nivel y pintando el gradiente, me doy que es perpendicular a las curvas de nivel. ¿De qué me doy cuenta? Que para dónde va el gradiente es para donde la función crece, y donde la función crece lo más posible. Entonces siempre es una mezcla de pintar, ¿verdad? Y pintar, digamos, el gradiente, ¿verdad? También habíamos visto otra cosa, que si yo tenía una curva que yo iba a llamar x de t, entonces yo te puedo calcular mi función g de t es mi función f calculada en x de t, ¿verdad? Y entonces las líneas de nivel, digamos, de la f, digamos que estas son las líneas de nivel de la f. Entonces, intuitivamente, para ver cómo cambio yo a la hora de que me muevo en una superficie a lo largo de una curva, me fijo yo en las líneas de nivel y veo cómo las voy atravesando, ¿verdad? Será claro que si yo atravieso mi línea de nivel en el movimiento de esta curva, mi línea de nivel la atravieso perpendicularmente, tendré el máximo cambio. Y se acuerdan que con la regla de la cadena habíamos calculado que g' de t era el gradiente de f evaluado en x de t punto x' de t, ¿verdad? Es decir, la rapidez de cambio a lo largo de una curva pues es la rapidez de cambio a lo largo de la tangente, pero tengo que proyectar el gradiente sobre la tangente, ¿verdad? Y eso es lo que me dice esta receta. Y bueno, y puedo usar la receta pues con la cancioncita, ¿no? Si yo quiero derivar, digamos, a la antigua, podríamos decir esto es f de x de t, y de t. Hemos probado que la derivada de esto es igual a esto. Esto lo puedo hacer en el desarrollo de Taylor y ponemos la regla de la cadena, ¿verdad? Pero yo puedo hacer con la cancioncita, ¿no? La derivada de g respecto a t es igual a la derivada de f respecto a x, la derivada de x con respecto a t, más la derivada de f con respecto a y, la derivada de y respecto a t. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? No, digo, es lo mismo. Pero estos son sonetitos, ¿no? De la mnemotecnia, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y luego, en los libros antiguos, la gente decía, tenía yo, df en dt es igual a df en dx, dx en dt, más df en dy, dy en dt. Y dicen, tacho las dt's, ¿verdad? ¿Sí? Tacho las dt's, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Ya han visto estas cosas, ¿no? Tacho las dt's. Y entonces digo, la df la llamo la diferencial total de la f, que es la suma de los diferenciales parciales. Es decir, es una cosa que no existe, que es la suma de dos cosas que tampoco existen, ¿verdad? No. Está consistente, ¿verdad? Cuando ustedes dicen dy es f' de x de x, no están diciendo absolutamente nada, ¿verdad? Y aquí pues es lo mismo, solo que he dicho dos veces. ¿Está claro? Entonces es la regla de la cadena, ¿sí? Es la regla. Pero los libros más viejos tenían las cosas hechas. Díganme ustedes. Bien. Bueno, ahí cuando dije que gradientes se proyecta sobre la velocidad. Sí. Lo que pasa es que tengo problemas para visualizar el gradiente. O sea... A ver, vamos a pensar. Vamos a hacer un experimento. ¿Para dónde apunta el gradiente? Para acá, ¿verdad? El gradiente apunta en la dirección del máximo crecimiento, ¿no? Para acá, pero bueno, más bien para acá, ¿no? Entonces yo voy caminando y si mi curva se hace así, el gradiente proyecta sobre mi velocidad. ¿Y cuánto voy a cambiar? Si quieren que me vaya de...
no los voy a complacer. Esto, digamos, mi curva es mi trayectoria sobre acá, ¿verdad? Entonces yo voy caminando. Mi vector tangente, cuando yo estoy aquí, mi vector tangente, ¿quién es? Es este, ¿verdad? Vale, la trayectoria es esta. Y entonces el gradiente apunta para acá, el tangente apunta para acá. El gradiente punto el tangente, ¿cuánto es? 0. Mi altura no cambia. Supóngase ahora que yo vengo por acá, doy un paso y ciertamente el azotón va a ser menos duro porque resbalo por acá, ¿verdad? La proyección del gradiente sobre mi tangente es más chiquita, ¿verdad? Pero si yo me voy acá, me voy de hocico, la presión del gradiente sobre la tangente no cambia. El cambio, ¿está claro? Entonces eso es la manera de explorar, ¿verdad? De explorar una función. De hecho, todos los algoritmos de búsqueda que la humanidad conoce están todos basados en esta forma. Uno explora en diferentes direcciones, ¿verdad? Y uno da pasos en diferentes. Entonces uno trata de agotar el espacio explorando, claro, viendo las proyecciones. Siempre en la vida uno solo ve las proyecciones, ¿verdad? Uno no tiene todo. Yo veo pedazos de proyecciones y con eso trato de reconstruir. Entonces, la derivada direccional sería como una generalización del gradiente. No, es al revés, es una particularización del gradiente. Fíjese usted. Lo que yo estoy haciendo cuando digo dg en dt es gradiente de f punto x', esto es la derivada. Si x de t fuera una recta, x' de t es una constante, entonces fue la derivada de la f en la dirección, ¿verdad? Pero la derivada direccional es hija del gradiente, ¿verdad? Es el gradiente proyectado sobre la dirección correcta. Pero a su vez hemos probado que el gradiente es hijo de dos derivadas direccionales. Porque es parcial de f respecto a x, parcial de f respecto a y, que es la derivada en la dirección x y la derivada en la dirección y. Entonces siempre cuando usted tiene un número finito de variables, hablar de derivadas direccionales o hablar de gradiente es lo mismo. Y ahorita vamos a ver eso a detalle. Pero vean ustedes que lo que quiero que quede claro es que pueden calcular el cambio solamente con la propiedad local de la tangente y depende de cómo la tangente atraviesa a quién, a la curva de nivel. Lo cual es bastante claro, ¿verdad? Si yo atravieso la curva de nivel así, el cambio es tremendo. Si yo atravieso la curva de nivel de lado, el cambio es más suave. ¿Por qué bajan ustedes? Ustedes cuando van a bajar una montaña, ¿cómo bajan? De hocico no bajan de lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su trayectoria no tiene que ser perpendicular al gradiente, esto no baja, no. Pero entonces trata de tener la menor proyección posible. ¿Para qué? Para que la gravedad los jale lo menos posible. Entonces esta es la visión intuitiva, es como yo bajo una montaña, ¿verdad? ¿Cómo suben ustedes una pirámide? De lado, ¿verdad? Y suben de lado porque el escalón está más chico acá que no el real, ¿verdad? ¿Saben ustedes por qué estaba hecho así? Hacia los dioses ni la espalda al pueblo, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces están hechos así porque no es intención, pero desde el punto de vista pues yo subo ¿para qué? Para que mi trayectoria, punto el gradiente, sea pequeña y no me canse tanto, ¿verdad? Sobre todo que si tengo que subir con sacrificar a cuestas, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Está claro el punto? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, gradiente de f punto x'. Muy bien. Ahora, a lo que quiero yo, entonces digamos, básicamente sabemos graficar, bueno, pero ahora vamos a hacer el problema en 3 dimensiones, que es una cosa que es, digamos, muy importante, ¿verdad? Digamos, yo vivo en 3 dimensiones espaciales y una de tiempo, ¿verdad? Quiero llamar la atención de ustedes sobre una cosa, que la dimensión temporal de ustedes es mucho más larga que sus dimensiones espaciales, ¿verdad?
¿Estamos de acuerdo? Ustedes espacialmente, ¿qué miden? Digamos, si es una pelota, digamos, 1,5 metros por 2. No, son, digamos, de 2 metros por 2 metros por 2 metros las dimensiones espaciales. Sin embargo, su dimensión temporal es de 60, 70 años, ¿verdad? Entonces, si yo dibujara, digamos, no puedo dibujar 4 dimensiones, ¿verdad? Pero supóngase que aquí en la dimensión vertical dibujo el tiempo, y aquí dibujo X, y aquí dibujo Y, y me quisiera dibujar yo como un objeto espacio-temporal, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pues, ¿qué sería yo? Pues una cosa larguísima acá y un punto aquí, ¿verdad? Como un gran gusano, ¿verdad? Sería yo como un gran gusano en el tiempo, ¿sí? Bueno, estos grandes gusanos en el tiempo, ¿sí, dígame? Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero mire usted, pero aproximativamente, yo cuando soy un baby, cuando soy un adulto, ¿qué crezco? 2 metros. Y la cantidad de tiempo que transcurre es enorme. Entonces, para todo fin práctico sigo siendo un punto, comparado con la dimensión vertical, ¿verdad? Entonces, lo que se llamaría mi línea de tiempo, ¿verdad? Pues es la de un gran gusano, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, hay unos objetos que se llaman las cuerdas cósmicas, que también son como grandes gusanos, ¿verdad? Entonces son como una pequeñísima cuerda cósmica que es incapaz de hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, es interesante, digamos, este asunto. Pero lo que entonces también yo en este universo, lo que yo veo, ¿cómo voy a representar matemáticamente lo que veo? Yo estoy hablando con ustedes, ¿sí? ¿Cómo represento matemáticamente el hecho de que estoy hablando con ustedes? Ese es el siguiente problema que nos va a ocupar. El cálculo de muchas variables se genera precisamente para el estudio de estas cosas, de cómo representamos matemáticamente el hecho de que yo hablo con ustedes. ¿Está clara la pregunta? Como ya tenemos funciones de 2 y de 3 variables, ¿verdad? O 4, ¿verdad? O 5 o 17, ¿sí? Bueno, vamos a usarlas. Entonces, cuando yo hablo con ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo está la fisiología? Mande. Las cuerdas vocales vibran, ¿verdad? Las cuerdas vocales tienen que anotar. Supóngase que a usted la pongo como a los ratoncitos estos experimentos aquellos, en el vacío. Y usted entonces empieza a gritar, quíteme de aquí, ¿verdad? Yo no oiría nada. ¿Por qué? Porque no hay aire, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquella película de James Bond, ¿no? Donde hacen estallar al malo en una cámara de presión, ¿verdad? Con un saco de dinero, ¿qué hago con el dinero? Lávelo, ¿no? Entonces, el punto es este. Yo necesito aire, pero las cuerdas vocales, ¿qué hacen? Hacen vibrar al aire, ¿verdad? ¿Y qué significa que el aire vibre? Cambios de presión. ¿Y el cambio de presión cómo lo noto? Lo noto porque hay un cambio de densidad, ¿verdad? Si el gas está más comprimido es más denso, si está menos comprimido es menos denso, ¿verdad? Entonces la densidad y la presión, ¿dónde están? Son funciones que de cuántas variables dependen. La densidad de cuántas variables depende. Digamos, ¿dónde está usted? La densidad del aire de cuántas variables depende. Pues de donde estoy sentado yo y del tiempo, ¿verdad? Porque si ustedes, si la señal no dependiera del tiempo, no estarían oyendo nada, ¿verdad? Es como cuando ensayan en estos conjuntos, después de un rato ya no se oye nada, ya no hay, está todo parejo, ¿no? Entonces, la densidad rho de X depende de X y depende del tiempo. Entonces, cuando yo hablo, aquí está definida una función de cuántas variables.
de 4 variables, porque usted oye de una manera, usted de otra, profesor, no se oye, ¿verdad? Digo, ahí está clarísima la dependencia espacial, ¿de quién? De la densidad. También depende del tiempo, ¿verdad? Porque yo hablo y me callo. Entonces ustedes oyen que hablo y que me callo. Entonces en un tiempo oyen y en otro tiempo no oyen, ¿de acuerdo? ¿Puedo hacer yo una gráfica de esta densidad como función del espacio y del tiempo? Pues evidentemente que no tengo manera, porque necesitaría yo tener un espacio de 4 variables aquí abajo, y una más que fuera la gráfica, ¿sí? Entonces una función de 4 variables no puedo graficarla, una función de 3 variables tampoco, y entonces estoy muerto. ¿Usted piensa que sí? No puedo graficar, pero pues tampoco me importa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes me oyen perfectamente sin necesidad de ¿qué? De graficarlo, ¿verdad? Entonces la pregunta es cómo, fíjense, en funciones de 1 o 2 variables, aparentemente la gráfica era lo que me daba la mayor información visual sobre cómo se ve la función, ¿verdad? Si yo grafico, yo entiendo. Pero estamos viendo que cuando tengo más variables, igual y no necesito graficar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me va a dar información? Bueno, en primer lugar, yo congelo el tiempo, t igual a t0. Entonces, en un instante, ¿qué me interesa a mí saber? Lo que me interesaría saber es, en el espacio, ahora sí, de 3 dimensiones, en este instante, ¿verdad? ¿Qué me interesaría saber? Pues lo que me interesaría saber es en qué superficies la densidad es como constante, ¿verdad? Entonces las curvas de nivel se vuelven ahora que superficies de nivel, ¿verdad? Fíjese usted, yo estoy hablando y más o menos las ondas son esféricas, entonces en cada esfera, ¿qué cosa? La densidad es como constante. Pero eso, ¿cómo le hago? Hoy en día con estas cosas de visualización es muy simpático, ¿verdad? Yo a las superficies de nivel les pinto como que diferentes colorcitos, ¿verdad? Y hago estas cosas que rompo algunas superficies, entonces me quedan estas como cebollas, ¿verdad? Pintadas de diferentes colores, y cada código de color me da la densidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan las fotografías que nos mostraron ayer? Veían el vórtice, ¿verdad? Y luego estaba pintado de colores. El vórtice era la superficie de nivel de la intensidad del campo eléctrico, que a su vez estaba pintado de colores para decir donde estaba más amarillo estaba más intenso, ¿de acuerdo? Entonces, en 3 variables yo necesito pintar ¿qué cosa? La superficie de ¿qué? De nivel, y pintar cada una de un color que es diferente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pues os dejé un ejemplo para la tarea. ¿Estamos claros? Pero luego las superficies de nivel se mueven en el tiempo, ¿verdad? Se van que deforman, y eso es una película, ¿verdad? Entonces la graficación de una función, de cómo se llama, de 4 variables, se hace a través de una película poniendo con colores las líneas de nivel. ¿Queda claro? Entonces, y precisamente para hacer esas películas, pues uno tiene que encontrar las líneas de nivel. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces yo tengo, bueno, pero ¿qué tengo? Pues tengo aquí varias cosas interesantes, ¿no? Digamos, si yo tengo ρ de X, Y, Z, que es una densidad, ¿verdad? Y entonces a mí me gustaría, por ejemplo, alguien está hablando, y es algo que ustedes han hecho, mucho. Cuando alguien habla, a veces uno trata de moverse de lugar, ¿verdad? Trata uno de moverse de lugar, ¿para qué cosa? Para escuchar qué, para escuchar mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando?
Mi movimiento es x de t, ¿verdad? Yo me muevo en 3 dimensiones, bueno, realmente muevo en 2, ¿verdad? Pero sí, fíjense ustedes. Vamos a hacer este ejemplo. Aquí tengo X, aquí tengo Y, y aquí tengo Z, y aquí estoy yo, ¿verdad? Está el animalito, y aquí hay una fuente, digamos, de sonido que emite cambios de densidad, ¿sí? Entonces, este guinchito, sus orejas se mueven X de T, Y de T, y bueno, Z de T, porque uno puede agachar la cabeza o levantarla, ¿verdad? Entonces X de T, Y de T, Z de T es el movimiento del bicho. Y el bicho está buscando la zona donde el cambio de densidad es como más grandote, ¿verdad? El bicho sabe que esa zona es como, pues digamos, la densidad cambia lo más posible y yo oigo mejor en dónde, en donde el gradiente es lo más grande posible, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces pues uno prueba, me muevo para acá o me muevo para adelante y para atrás hasta que oigo bien, ¿verdad? ¿Qué estoy calculando? ¿Qué calcula mi coco? Pues mi coco calcula dn de t de rho de x de t, ¿verdad? Veo cómo cambia la densidad del aire. ¿En dónde? En el espacio, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¡Ah! Y entonces esto me da el gradiente de rho punto x punto de t. Y entonces, ¿qué hago yo? Yo me muevo de manera tal de maximizar este producto escalar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ah, pero nosotros nos queda una cosa muy interesante. Nosotros hemos quedado que la densidad se mueve también como función del tiempo, ¿verdad? ¿De acuerdo? O sea, la densidad se mueve también como función del tiempo. Entonces la pregunta, yo tengo G de T es igual a rho de X de T, coma T. Uy, tengo una composición de funciones más complicada, ¿verdad? ¿Sí está claro? El campo de sonido se está moviendo y yo me muevo en ese campo de sonido que se mueve. Entonces yo quiero balancear, ¿qué cosa? Encontrar en donde rho de X de T, T es máximo, por ejemplo. Entonces eso será rho de X, T es máximo, en donde G' de T es igual a ¿cuánto? Es igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces tengo que calcular la derivada de una función de 4 variables compuesta con una función x de t que es función de una variable, ¿verdad? Fíjense, ¿qué tengo acá? ¿Quién es g de t? G de t es f de x, t, bueno, rho de x, t, cuando en lugar de x pongo x de t, es decir, tomo la composición de la f como función de los primeros tres entradas del vector y del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo eso con la regla de la cadena? Bueno, si yo uso la recetita, ¿qué diría? dg de t es igual a d rho en dx de, bueno, vamos a hacerlo así, d rho en dx de x en dt más d rho en dy en dt más d rho en dz en dt más d rho en dt en dt, que es 1 y ya acabé. Esa sería la receta que a mí me daría, ¿verdad? Derive con respecto a todas las variables y se acabó, ¿verdad? Me pregunto, ¿será eso cierto? ¿Será eso cierto? Entonces, ¿y cómo argumentan en los cursos de física? Dice, bueno, le tachamos la de t, le tachamos la de t, ¿y qué hago? Digo, bueno, el cambio total de G, ¿quién es? Pues el cambio total, el cambio en X, la suma el cambio en X, el cambio en Y